Hoy 3 de mayo, el Santo Evangelio y el texto de Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura, vamos a encontrar dos conexiones muy interesantes. Y esas dos conexiones, ¿a qué se deben? Hoy celebramos la fiesta de dos grandes santos. Celebramos Santiago, el menor, que era considerado primo de Jesús, porque vamos a ver que este Santiago, su madre, era prima de la Virgen María. Y básicamente menor para no confundirlo con el otro Santiago, el mayor, que era más adulto y era hermano de Juan. Entonces por eso hacían esa pequeña diferencia, mayor y menor. Y es muy importante que vamos a encontrar en algunos pasajes del Evangelio donde le dicen a este Santiago, el que vendría siendo primo de Jesús, que decían, vinieron a buscar a Jesús con su hermano Santiago. Y eso lo que quería representar es que básicamente en el tiempo de Jesús, en el arameo, palabra primo como tal, como lo tenemos en castellano, no existía. Entonces, para hablar del lazo de parentesco, utilizaban la misma palabra de hermano o primo hermano. Entonces, por eso es importante aquí hacer la distinción, porque aparece Santiago refiriéndose a que era su hermano Santiago, y todos los demás familiares vinieron a buscar a Jesús y este mismo Santiago. Bueno, saliéndonos otra vez de esto y tomando todo el contexto, vamos a encontrar entonces que en la primera lectura de Hechos, San Pablo nos habla de la importancia del Evangelio. Así como él lleva la palabra de Dios, es un evangelizador y la transmite, también es importante resaltar cómo el que recibe la palabra confirma y la acepta, convirtiéndose también en un creyente y un portador, es decir, ser un multiplicador. Y esta palabra a mí me encanta, multiplicador. Es decir, la semilla que cae, y Jesús que habla tanto en sus textos sobre plantas, cultivos, semillas, hay que ser como la vid, hay que dar frutos. Entonces, así mismo pasa con este mensaje que nos dice Pablo. Ahora bien, el Evangelio de Juan nos habla, así como yo los amo, el Padre los ama, y Él me ha enviado para predicar la palabra. Y es interesante porque aquí vamos a encontrar en este pasaje cómo aparece Felipe. Y Felipe le dice, Señor, si es así, entonces muéstranos el Padre. Como que danos el honor entonces de conocer a Dios creador, como que se corra el velo y digamos, sí, Dios, arriba. Pero Jesús le llama la atención y le contesta, tanto tiempo junto a ti y todavía no me reconoces, entonces no te das cuenta que Dios está en mí. Y ahí ya nos enseña ese misterio de la Santísima Trinidad. Yo lo considero este pasaje como un acercamiento a lo que es la Santísima Trinidad. En Hechos de los Apóstoles vamos a ver esa invocación, esa venida del Pentecostés, un Dios que es Espíritu, un Dios Padre que es Creador y un Dios Hijo, que a través del Dios Hijo llegamos al Padre, pero es ese Hijo y ese Padre el que nos envía el Espíritu, y de esa manera podemos dar unos primeros pasos a este gran misterio. Y digo primeros pasos porque es tan inconmensurable, es decir, para mí es tan infinito que lo podríamos decir igual que San Agustín. Esto es una gotica de agua al lado de un gran océano. Entonces, así como yo estoy aquí de frente a una bahía, ustedes contemplan esa bahía, ven un gran cuerpo de agua, y si hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, es una gotica de agua en esta gran bahía. Lo mismo sucede con el misterio de la Trinidad. ¿Cómo me acerco? Entonces voy viendo vestigios en la Sagrada Escritura. Entonces aquí vamos a encontrar la figura de Felipe. Y bueno, ¿y qué podemos hablar de estos dos santos? Entonces hoy la iglesia también conmemora sus cuerpos. Ellos fueron mártires. Sus cuerpos se encuentran en la iglesia de los apóstoles en Roma. Ellos fueron apóstoles. Santiago el menor y Felipe fueron apóstoles. ¿Por qué es tan importante Felipe? Felipe se fue hasta Turquía y llevó la palabra de Dios, muere martirizado, y luego entonces su cuerpo es llevado a Roma. Lo mismo pasa con Santiago. Santiago era un hombre muy bueno, y aquí yo voy a hablar algo interesante de Santiago, y esto son palabras mías. Santiago es un hombre de contemplación. Vamos a encontrar
en los textos de Hechos de los Apóstoles y vamos a encontrar las mismas cartas de Santiago. Santiago hace una de las cartas, pero Santiago en la tradición de los primeros cristianos es un hombre de oración, es considerado el primer obispo de Jerusalén y se queda en Jerusalén, y él tiene una fama de santidad, de ser un hombre bueno. Es un hombre que en la tradición se identifica que sus rodillitas ya tenían callos porque era un hombre contemplativo. Y aquí vale la pena hacer una alusión porque al ser un hombre contemplativo, un hombre que solo era de oración, un hombre que con sus obras y sus actos la gente reconocía, este es un santo por su testimonio, porque es un hombre de oración, porque es un hombre que trabaja en la comunidad, pero está ahí inmerso e invitando. Un hombre, aunque resaltan que no comía carne, era por la penitencia, era un hombre de penitencia y un hombre de oración, es decir, un hombre contemplativo, porque estaba convencido, y que todos los católicos estamos convencidos, que a través de la oración logramos ganar las bendiciones de Dios. Ahora bien, vamos a encontrar un contraste muy interesante, porque vamos a encontrar en la carta de Santiago que la fe solo es válida a través de las obras, no de las palabras. Es decir, no es que por decir yo soy católico, yo creo en Jesús, ya me salvé. No. La fe se demuestra y la salvación se alcanza a través de las obras. Y a través de sus obras reconoceréis sus frutos. Entonces nos vamos a dar cuenta ahí de ese trabajo profundo, de esa actividad tan importante que hacía Santiago. Entonces Santiago es muerto, así como muere por la fe en Turquía, Felipe, Santiago es llevado por los sumos sacerdotes. La primera preocupación de los sumos sacerdotes de Jerusalén era la cantidad de judíos que estaban siguiendo a Santiago por su fama de santidad, y no solo su fama, lo demostraba y la gente era evidente de esa fama de santidad. Muere en el año 40, es decir, casi que 10 años después de la muerte de Cristo. Mueren y se lo llevan los sumos sacerdotes porque reconocían la gran cantidad de gente en Jerusalén, la multitud de personas que se movilizaban para estar cerca de Santiago, el apóstol. Entonces lo llevan al templo y le dicen, mira Santiago, nos quedamos admirados de tu gran santidad. Pero eso sí, en favor al pueblo, en ayuda para que el pueblo no se pierda y no se confunda, vas a decir delante de nosotros que Cristo era un farsante. Y la respuesta de Santiago es no, Cristo es nuestro Señor. Lo que hace acto seguido los sumos sacerdotes es lanzarlo por un abismo, por una caída. Al caer, casi agónico, se pone de rodillas y empieza a hacer una oración pidiendo perdón, Santiago, por las almas, perdonando a los que habían hecho este acto. Entonces vemos que este apóstol muere en función de la iglesia, en defensa de la fe, y nos demuestra que fue capaz de enfrentarse a todo con tal de no negar a Cristo. Démosle gracias a Dios por esta fiesta, por estas lecturas del Evangelio que de una u otra manera nos acercan al conocimiento de estos dos apóstoles, y que nosotros seamos dignos portadores de la palabra de Dios. Qué hermoso y qué bello es cada vez que aprendemos un poquito de las enseñanzas del Evangelio, poder profundizar en esa experiencia de Dios e ir aprendiendo de cada una de estas figuras tan importantes de la iglesia. Santiago, un hombre de oración, un hombre que desde su testimonio de fe y de esperanza convirtió muchas almas y lo seguían también muchas almas. Y Felipe, también un hombre que estuvo en momentos tan importantes de Cristo, momentos tan importantes como la multiplicación de los panes. El mismo Felipe es el que se expresa, Señor, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que ofrecerles. Entonces es testigo de esas grandezas y no duda del Señor. Démosle gracias al Señor y ofrezcámosle en este día que sigamos el ejemplo de este par de santazos, estos par de apóstoles que trabajaron en función y en crecimiento de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un feliz día.